amigos y amigas, decir que para hablar de Andalucía también hay que hablar del movimiento obrero. Yo creo que eso es fundamental, la historia y el papel que ha jugado el movimiento obrero, los jornaleros, las jornaleras en Andalucía. Yo vengo de la cultura del sufrimiento, como muchos de los que estén aquí y muchos de los que no están, ¿no? De sufrimiento de que personas también precederos a nosotros, pues han sufrido y han luchado siempre con un concepto, luchar siempre, poner la cara a cambio de nada, a cambio del bienestar social, de la libertad, de la justicia, y tenemos muchos referentes en Europa, en el mundo, en Andalucía. Yo quiero hacer referencia y también a esas personas con nombre y apellido, como puede ser, y se ha hablado ya también, de Diamantino García, de Blas Infante, de Carlos Cano, de Miguel Hernández, o por ejemplo de Granchi, de Rosa Luxemburgo, gente que siempre ha estado ahí luchando por el movimiento obrero, por los trabajadores. Eso es muy importante. Y yo creo que en Andalucía tenemos una historia basada en el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento más duro y más cruel que hemos vivido en la humanidad. También lo hemos vivido aquí en Andalucía. Yo me remonto a esos años 70, los años 80, cuando nuestras madres daban a luz prácticamente debajo de los olivos. Yo recuerdo, posiblemente desde el vientre de mi madre, cuando le decía al manijero, con una mano no, hay que coger la aceituna con las dos, que con una amarga. Daros cuenta, nuestras madres han dado a luz debajo de los olivos. Y hemos visto cómo los manijeros, y no estamos hablando de hace 2 siglos, estamos hablando del siglo XX, del siglo XXI, que ha habido tragedias impresionantes en nuestra tierra. Y lo han permitido las políticas, lo han permitido pues los que hoy están gobernando en nuestra tierra. El sufrimiento hay que recordarlo todos los días, para que sepamos también los errores que hemos cometido y no lo volvamos a cometer. ¿Cuánto daríamos nosotros muchos de volver a decir, muchas veces cuando dice hay que ser viejos primero y después jóvenes, para no cometer los errores? ¿Cuánto daríamos por volver atrás y hacer la misma lucha que hemos hecho, pero incluso con más cabeza y con más unidad dentro de lo que es los trabajadores? La Andalucía profunda, la Andalucía de los jornaleros, de las jornaleras, que hemos caminado por mucho, sobre todo Andalucía, por el resto del Estado español, de Europa, con muchísimo sufrimiento. Yo creo que eso está ahí. Y creo que es importante de que la gente entienda esa historia. Cuando nos hablan de la Andalucía del folclore, de la Andalucía de la cultura que hemos visto, de la Semana Santa, de las romerías, pero no se quiere hablar de la gente, como he dicho, que ha perdido incluso su vida, como pasó en esos años, el año 77, el 4 de diciembre, Caparrós, que perdió la vida por defender un territorio, por defender los recursos de Andalucía. Sí, y mucha gente nuestra también que ha tenido que emigrar a otros territorios y han perdido la vida también. ¿Cuántos salieron de nuestras casas y de nuestros pueblos a buscarse la vida, sobre todo andaluces? No estamos hablando ni de 10 ni de 15, sino de millones de andaluces que han tenido que salir de nuestra tierra y han perdido incluso la vida. Y ese sufrimiento a veces no se reconoce de esas madres, de esos padres, de esos abuelos, de esos niños yunteros que trabajaban en los tajos de los campos de los terratenientes, explotados para crear riqueza en Andalucía, pero para unos cuantos, no para el pueblo. Eso lo hemos sufrido mucha gente. Y en Andalucía todavía hay 500.000 jornaleros y jornaleras, prácticamente en toda la familia hay jornaleros y obreros y trabajadores que trabajan en otros sectores. Pero ese movimiento obrero ha sido masacrado, ha sido tremendamente, injustamente tratado por esos grandes terratenientes que han estado puestos ahí por la oligarquía del capital, por los grandes terratenientes, como se ha dicho antes también la Casa Alba, todo este tipo de situaciones que hemos vivido en nuestra tierra. Y había gente que siempre ha respondido con firmeza, con sacrificio, por denunciar todo esto. Y que esto saliera a la luz y que la mayoría del pueblo andaluz, que somos los que sufrimos estas consecuencias, nos unamos en defender realmente nuestra tierra. Mirad, yo he visto cosas en la vida como mucho, y quiero hacer ese homenaje a esas madres que no se las hace las instituciones, estas burguesas y capitalistas. Por ejemplo, cuando unas madres que han perdido sus niños trabajando en la vendimia, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que son de nuestra tierra, de aquí de Jaén, de 7 meses cogiendo uva, vendimia, con 40 grados de calor,
y se han puesto de parto y han tenido que ir a un hospital y no conociendo el territorio, y cuando ha llegado al hospital el niño ha nacido asfixiado. Es duro decir esto, pero esto ha pasado en Andalucía, y no del siglo XX, sino del siglo XXI. Eso ha ocurrido. Y ha perdido a su hijo, y fijaros qué drama de esa madre andaluza, trabajadora, para sacar a su familia adelante, irse con más hijos, dejarlos en Jaén o en Joda, en su pueblo, irse a vendimiar, y que encima nazca su niño y le diga a una multinacional, como es el tema de la funeraria, que no puede trasladar a su hijo desde Castilla-La Mancha hasta Jaén porque no cubre el seguro el traslado, porque ha nacido en el vientre muerto. Esto ha ocurrido en Andalucía. Sí, ya hemos tenido que traer al niño con dinero de los obreros, de los trabajadores. Estas cosas han ocurrido. Entonces es muy duro contarlo, pero es una pura verdad. O gente que ha ido a Navarra a trabajar en los espárragos, cuando iba la gente con los motillos, nuestros andaluces de Sevilla, del Coroní, de Joda, y ya voy a terminar. Y en Navarra, los amotillos, pues a veces no los conocían. Llegaba un coche, les pegaba un testarazo y los mataba, porque iban a las 6 de la mañana a coger espárragos. Eso ha ocurrido, y no estamos hablando del siglo XX, de ahora. De eso no habla Susana Díaz, de eso no habla estos políticos papas fritas que están gobernando nuestra tierra y que han hecho sufrir a mucha gente de los nuestros. Y termino. También los andaluces tenemos que unirnos, y somos inteligentes, muy inteligentes, y el movimiento obrero más. Yo recuerdo una anécdota, y voy a terminar con esto, mía personal. Trabajando con 9 años. Entonces empezó a meterse cuando el sindicato de Comisión Obrera de Marcelino Camacho, en el tema de los tajos, para que los niños no trabajaran, que estuviéramos en el colegio, que es donde teníamos que estar. Y recuerdo que el dueño, el manijero, dijo que para que nuestros padres teníamos que trabajar, y nos dijeron que para sacarnos al jornal teníamos que ir detrás de la cuadrilla, rebuscando aceitunas una a una, y coger 3 sacos diarios, 3 chavales jóvenes, para que nos pagaran medio jornal. Porque con la cuadrilla podría llegar Comisión Obrera y multar una a una. Eso es imposible. 80 kilos, 90 kilos. Y pensamos los 3, ¿y por qué no cogemos y nos escapamos y cogemos donde están sin coger? Y llenamos los 3 sacos, los dejamos ahí y nos acostamos hasta por la tarde. Y así lo hacíamos. Por eso digo que también hemos hecho cosas importantes en esta vida.